Es uno de los polifacéticos más famosos de todos los tiempos. Un hombre que vivió durante el Renacimiento, artista e inventor, cuyas ideas eran muy adelantadas a su época. El tanque, el traje de submarinismo, el helicóptero. Pero han salido a la luz evidencias poco conocidas que sugieren otra cosa, que era menos revolucionario de lo que pensábamos. Tenía acceso al trabajo de otros científicos de su tiempo y aprovechaba sus conocimientos. ¿Es posible que esta superestrella medieval no fuera después de todo un hombre adelantado a su tiempo? Mediante una investigación que profundiza en los avances tecnológicos de la Europa de los siglos XV y XVI y utilizando medios modernos para levantar las capas de su pintura más emblemática, abrimos el expediente misterioso de Leonardo da Vinci. Expediente Misterio, Leonardo da Vinci. Italia en el siglo XVI. Una de las grandes épocas de innovación en las artes, la ingeniería y las ciencias que el mundo no ha vuelto a conocer. Y tal vez la figura más famosa sea Leonardo da Vinci. Siglos después de su muerte se ha convertido en casi un dios, en el símbolo del Renacimiento italiano. La historiadora del Renacimiento, Mónica Azzolini, está estudiando el ascenso de Da Vinci al rango más elevado entre los grandes artistas de Italia. Con el tiempo, Leonardo se ha convertido en una figura. En el Renacimiento surgió la romántica idea de verlo como un genio. Y él aceptó esa idea. Encarna el mito que representa todo lo bueno del Renacimiento. La investigación sobre cómo adquirió Leonardo su posición en la cultura empieza en 1452 en el pueblo de Vinci, en la Toscana. Leonardo era hijo ilegítimo de una campesina y un respetable notario. A pesar de sus humildes principios, Leonardo emprendería casi todos los caminos del aprendizaje. Pero solo después de su muerte se conoció el alcance de sus ideas y disciplinas y se hizo evidente el talento de Leonardo. Los cuadernos de Leonardo se hallaron por primera vez a finales del siglo XIX. El erudito alemán, Jan-Paul Richter, empezó a transcribirlos y tradujo un gran número de sus anotaciones. Y con la publicación de su obra a finales del siglo XIX, el contenido de esas notas fue por fin accesible a los estudiosos. Sorprendido por las ideas e inventiva de las notas que contenían sus cuadernos, el público empezó a reverenciar a Leonardo como a una especie de genio sobrenatural. La percepción de Leonardo cambió porque los eruditos se percataron de sus vastos conocimientos, de la gran cantidad de materias que dominaba y de que, por lo tanto, era un hombre polifacético. Empezó a ser considerado un hombre capaz de casi todo. Pero los expertos han descubierto evidencias de que algunas de las ideas de Leonardo da Vinci pudieron no ser producto de la mente del gran hombre. El talento precoz de Leonardo lo llevó a contactar con algunas de las personas influyentes del Renacimiento. A finales del siglo XV, el gran mecenas de las artes Ludovico Sforza se convirtió en duque de Milán, derrocando a su propio sobrino. Ocupó la sede familiar de Milán, el Castillo Sforza, y contrató a los artistas e ingenieros más sobresalientes para que lo decoraran. En 1482, Leonardo fue invitado a unirse al selecto círculo de Sforza. Estuvo en el castillo durante 17 años. En 1496, Luca Pacioli, el eminente matemático, se mudó a la corte de Sforza. Mientras daba clases en Milán, conoció a Leonardo.
y este aprendió todo sobre matemáticas con Luca Pacioli y mantenían una estrecha relación como pupilo y alumno. En 1499 los franceses invadieron Italia y Sforza fue derribado del poder. Leonardo y Pacioli se quedaron sin su mecenas y dejaron Milán, pero siguieron colaborando. Leonardo ayudó a Pacioli, acreditando su diseño del poliedro, uno de los trabajos más importantes y distintivos de Pacioli, la Divina Proporzione o proporción divina. Los conocimientos matemáticos que adquirió con Pacioli fueron determinantes para los trabajos de ingeniería por los que se hizo famoso más tarde. Y las matemáticas no fue lo único que Leonardo aprendió de otros. Las últimas investigaciones han descubierto que Leonardo pudo inspirarse en los trabajos de terceros para sus famosos inventos. El traje de submarinismo, el tanque y las máquinas voladoras. Es posible que esos diseños futuristas no fueran concebidos por Leonardo da Vinci. El profesor Paolo Galuzzi ha estudiado ampliamente el patrimonio científico de Italia. Desde Florencia, investiga las relaciones de Leonardo con otros ingenieros del Renacimiento. Si queremos conocer al auténtico Leonardo, al Leonardo histórico, tenemos que situarlo dentro de un contexto. Al principio del Renacimiento, en Siena prosperaban los avances tecnológicos. Siena se convirtió en un centro activo de ingeniería innovadora. Solo 50 kilómetros separan las dos ciudades. En ambas surgió un nuevo movimiento que intentaba combinar la tecnología clásica con el desarrollo de aparatos experimentales. Mariano Tàccola estaba al frente de esa nueva generación de ingenieros. Tàccola dio un paso importante. Sus manuscritos están llenos de imágenes, de cientos y cientos de imágenes de máquinas. Es una revolución comparándolo con lo que había anteriormente. Las ciudades del Renacimiento italiano están llenas de estatuas de sus antiguos e ilustres residentes, y sorprendentemente, Tàccola no es tan celebrado. Pero los 5 volúmenes que han sobrevivido y que demuestran la gran valía de la obra de este artista e ingeniero también sirven para conocer su ingenuidad. Las similitudes entre los diseños de Tàccola y los de Leonardo son imposibles de ignorar. Incluso hay una figura parecida a la del hombre de Vitruvio, aunque más tosca que el famoso dibujo de Leonardo. Y hay pruebas documentadas de que Leonardo conocía el trabajo de Tàccola. Francesco di Giorgio, otro eminente ingeniero de Siena, heredó todos los manuscritos de Tàccola y basó en ellos algunas de sus obras, mejorando la calidad del diseño y las ilustraciones, lo mismo que Leonardo hizo después con los de Di Giorgio. Es seguro que Leonardo tuvo por lo menos uno de los manuscritos de Di Giorgio. Ha sobrevivido uno de la biblioteca particular de Leonardo, que aún conserva sus notas en los márgenes. Solo he encontrado una evidencia, una prueba directa, una anotación de Leonardo en el manuscrito de Tàccola. Pero es suficiente para suponer, y yo diría que más que suponer, que Leonardo tenía acceso a los cuadernos de Tàccola. Francesco di Giorgio heredó todos los manuscritos de Tàccola, y Leonardo tenía uno de los manuscritos de Francesco. Así que hay una transmisión de los conocimientos de Tàccola a Francesco di Giorgio y a Leonardo. En los manuscritos de Siena hay imágenes de aparatos para respirar bajo el agua, algunos de los cuales son sorprendentemente parecidos a los de Leonardo. Tenemos registros de textos de principios del siglo XV que indican que se intentaba acondicionar a los hombres para poder estar bajo el agua. Los diseños de Leonardo parecen ser una amalgama de todos ellos. Pero como en el hombre de Vitruvio, en los dibujos de Leonardo también hay diferencias. Son muy toscos, unos dibujos muy toscos, y no se entienden tanto como los de Leonardo. Leonardo no inventó la primera mascarilla de inmersión submarina, pero hizo importantes avances en el prototipo. Y no solo las ilustraciones de Leonardo son mejores, sino que mejoró técnicamente el aparato. Leonardo también entró en la cultura popular como pionero en el campo del vuelo.
Aunque se dice que fue el primero en entender los principios del vuelo, no fue el único que inventó aparatos voladores para lanzar al hombre por el aire. Paracaídas, planeadores y helicópteros. El Dr. Tobias Cabwell ha estado en el condado inglés Wiltshire para investigar la vida de uno de los antecesores de Leonardo, Aylmer de Malmesbury. Aylmer era un monje benedictino de este monasterio medieval de Malmesbury. Probablemente naciera el año 980 o 985 después de Cristo y se cree que murió poco después de la invasión de los normandos del año 1066. Su historia aparece en un manuscrito del siglo XII y revela un logro que pone en peligro el lugar de Leonardo como inventor del diseño de la máquina voladora. A principios del siglo XII, otro monje de Malmesbury, William de Malmesbury, escribió una historia de Inglaterra llamada De Gestes Pontificum Anglorum, y en ella hace referencia a Aylmer. Era un hombre muy instruido para su tiempo, y en su azarosa juventud hizo cosas muy audaces. Se sujetó unas alas a las manos y los pies para volar como Dédalo. Aprovechó la brisa de la cima de una torre y voló más de 200 metros. Pero las alas no resistieron la violencia del viento y los remolinos y cayó. Se rompió ambas piernas y quedó incapacitado para siempre. La parte más importante de este relato es que es una historia real y que el historiador William de Malmesbury, conocido por ser uno de los historiadores más rigurosos, también estuvo en el mismo lugar que Aylmer. William pudo haber hablado con personas cuyos abuelos habían visto volar a Aylmer sobre Malmesbury. Es extraordinario, porque casi llegó a ver lo que relató. La torre desde la que se lanzó Aylmer ya no existe, pero la actual abadía tiene más o menos la misma altura. Mirando hacia abajo desde el tejado, podemos apreciar la osadía de Aylmer al lanzarse al aire. Los lugareños todavía conocen el lugar en el que se dice que aterrizó, y se llama Callejón de Oliver. Oliver es el nombre que erróneamente dieron a Aylmer en el siglo XIV cuando contaron la historia. Según William de Malmesbury, el avión de Aylmer voló unos 260 metros. Eso es más de la mitad de la altura del Empire State Building. Siguiendo la trayectoria del vuelo de Aylmer sobre el pueblo actual, queda demostrado lo impresionante que fue su hazaña. El hecho de que Aylmer se estrellara y se rompiera las dos piernas no se consideró un fallo. Se lanzó desde una altura de 25 metros y voló una distancia de 200 metros, lo que es un vuelo importante incluso para los modernos deslizadores. No había solucionado bien el aterrizaje, pero el vuelo funcionó bastante bien. El fallo de Aylmer fue no conseguir estabilizar el aparato. Analizando el relato de William de Malmesbury, está claro que Aylmer se dio cuenta de su error. Lo interesante del relato histórico es que dijo que la razón de lo ocurrido era que su avión no era estable, porque había olvidado ponerle una cola. Se trata de una persona del medioevo con la imagen de un avión moderno en su mente. Así que siglos antes de que naciera Leonardo, la gente empezaba a probar los principios del vuelo. Hay diseños de máquinas voladoras atribuidas a ingenieros italianos anteriores a los bocetos de Leonardo. Se cree que Leonardo adaptó esas ideas para crear aparatos más complejos. Pero examinándolas de cerca, ninguna de las máquinas de Leonardo son las maravillas de ingeniería que se suponen. Se ha hablado mucho de Leonardo como gran científico e inventor. Y, por supuesto, sus bocetos de máquinas voladoras están entre sus trabajos más famosos. Pero
no debemos cometer el error de pensar que esos preciosos diseños fueron efectivos como otros de sus ingeniosos inventos. Ninguna de esas máquinas voladoras habría funcionado. Incluso el diseño de su helicóptero es imperfecto. El diseño de su helicóptero se inspiró probablemente en un juguete volador que trajeron de China unos mercaderes europeos. Y la idea funcionaba bien porque era un juguete. Lo que él no sabía es que un aparato no se puede hacer a una escala mayor simplemente copiándolo, ni que al aumentar el tamaño y el peso haciendo una versión gigantesca del juguete chino, necesitaba generar una fuerza suficiente para que pudiera elevarse y llevar un piloto. Los avances de Leonardo en el campo de la aviación tampoco pueden ser viables ni únicos. Podemos decir que copió y mejoró muchos de los aparatos que ya eran conocidos. No es extraño que intentara hacer esas cosas, porque otros ingenieros contemporáneos suyos, mucho menos famosos, consiguieron resultados parecidos y crearon máquinas similares. Irónicamente, desde que sus cuadernos de notas salieron a la luz, a Leonardo se le han atribuido inventos que nunca dijo que fueran suyos. Y mientras, los verdaderos creadores de los diseños han permanecido en el anonimato. La imagen de Leonardo como genial ingeniero, que vivió en una época que no estaba preparada para sus extraordinarias ideas, ya no se sostiene. No sería justo verle como alguien adelantado a su tiempo, cuando él mismo reconoció que debía mucho a las tradiciones medievales y del Renacimiento, la época en que vivió. Y sin embargo, sus contemporáneos decían de él que era el hombre que podía cambiar la cara del arte. El profesor Martin Kemp es un renombrado experto mundial que ha pasado 40 años estudiando a Leonardo y el Renacimiento. Se dice que a Leonardo le llamaban en el Renacimiento ingenio, un genio. Es una figura sorprendente, y el artista que pintó la Mona Lisa, el cuadro más famoso del mundo, debía de serlo. El genio artístico de Leonardo se reconoció desde el principio. Cuando era un muchacho, fue aprendiz en el taller del eminente Verrocchio. Verrocchio está en la gran tradición de los artistas florentinos polifacéticos y probablemente es la figura principal de Florencia. Enseñó a varios artistas importantes, así que obviamente era el lugar al que un joven debía dirigirse. El prodigioso talento de Leonardo como pintor pronto se hizo evidente. Enseguida fue conocido como una gran estrella en ciernes, como alguien con un gran talento. Y no hay nada que ilustre mejor las extraordinarias dotes de Leonardo que la más famosa de todas sus pinturas, la Mona Lisa. Desde que fue robada en 1911 y los medios de la época se hicieron eco del suceso, fue conocida en todo el mundo y nuevamente Leonardo fue impulsado a la fama. Como pintura, la Mona Lisa es probablemente el gran sumario de lo que él podía hacer. Pascal Cot es un ingeniero e inventor que ha diseñado y desarrollado un innovador sistema de imagen electrónica. Ha creado una cámara multiespectral con cuya técnica se puede ver cada capa en la evolución de esta notable pintura. La cámara nos permite ver el boceto que hizo Leonardo y podemos reconstruir la historia del cuadro. Las pinturas renacentistas tienen muchas capas de pintura, ponían capa sobre capa. La tecnología que usa Pascal Cot nos permite ver lo que hay en la superficie del lienzo, pero mediante luz de infrarrojos podemos ver también lo que hay debajo de la superficie. El Louvre de París concedió a Pascal acceso a la Mona Lisa y le permitió utilizar su tecnología punta para estudiar la evolución del emblemático cuadro. Pascal nos muestra los resultados del estudio de la Mona Lisa en su laboratorio de Lumière Technology en París. Pascal ha hecho una réplica de la Mona Lisa y ha recreado el escenario del escaneado para explicarnos cómo funciona la tecnología que ha empleado.
Una cámara profesional normal registra cerca de 20 millones de píxeles y los 3 colores primarios u ondas lumínicas. La cámara de Pascal registra 240 millones de píxeles y 13 ondas de luz, 4 de las cuales no están en el espectro visible. Esto es una muestra de un filtro de tambor que consta de 13 filtros y cada uno de ellos permite que el sensor solo detecte una estrecha franja de luz. El sensor barre toda la superficie con el primer filtro. Cuando ha terminado, volvemos a pasarlo con el siguiente filtro. La cámara calcula el espectro visible para cada uno de los 240 millones de píxeles y produce un amplio nivel de datos. El resultado del escaneado de Pascal es una complicada serie de números y gráficos. Por medio de la computadora y un programa que ha creado especialmente, puede recrear virtualmente cada una de las etapas de la Mona Lisa. La tecnología de Pascal demuestra científicamente la compleja y elaborada técnica de capas que usaba Leonardo, llamada esfumato. Pintaba de una forma extraordinaria. Usaba una base de aceite al que añadía una pequeña cantidad de pigmentos y daba una capa muy fina de ese aceite tintado. Sobre un fondo blanco daba un fino velo de color y luego añadía otro y otro, y es casi como si fuera un cristal por el que la luz pasa a través del pigmento, llega al fondo blanco y vuelve. El escaneado también revela cómo Leonardo intensificaba el color por saturación. Demuestra que Leonardo no solo añadía un color negro u oscuro a sus pinturas para representar la luz y las sombras, sino una combinación de capa tras capa de color para crear las sombras. Este método es muy especial y nadie ha conseguido copiarlo con éxito. En sus pinturas, Leonardo revela su verdadera genialidad. Y aunque tal vez no fuera el increíble inventor que la historia ha retratado, la cantidad de temas de sus cuadernos revelan la amplitud de sus conocimientos. Van desde cosas corrientes a botánica, astronomía y medicina. Toda clase de temas sobre pintura, teorías del color, teoría de los pigmentos y de una amplia gama de temas, muchos de ellos inusuales en el Renacimiento. Creemos que Leonardo es alguien que tenía un don divino o de la naturaleza, que hizo de él una especie de dios o de mago. Los historiadores populares lo han aclamado como a tal. Y aunque han pasado casi 500 años desde su muerte, la inteligencia artística de Leonardo da Vinci ha soportado la prueba del tiempo.